Dios los bendiga a todos. Vamos a tener hoy un estudio de la palabra de Dios. En, en estudios atrás estamos estudiando Introducción a Primera de Corintios. Amén. Entonces vamos a continuar con el estudio. Eh, Vamos a hacerlo hoy en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén. Porque fue donde quedamos en el estudio anterior. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos leyendo en esta introducción a primera de Corintios, que es el apóstol Pablo como colocando las bases acerca de la iglesia, cómo se debe conducir la iglesia. Amén. Entonces dice el Señor, no, primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Todas las tentaciones que tenemos en esta tierra son ¿qué? Tentaciones humanas. Amén. Por ejemplo, cuando tú eres casado, vas y adulteras, ¿qué pasa? Tú adulteras con una persona y ¿cómo se sabe si esa persona, si es una tentación que no sea humana o sobrehumana? Amén. Cuando es humana, sabemos que es una persona que tú te consigues normalmente, que la has visto, es una persona de acorde a lo que tú eres. Amén. Si supongamos un ejemplo, tú tienes 30 años, te va a encontrar una persona de 30 años, si tienes 20 años, otra persona de 20 años, una persona, tú manejas un potencial económico de 100 millones, te vas a conseguir una persona más o menos de 100 millones. ¿Amén? Nunca, por ejemplo, nunca va a venir una actriz de Hollywood a, sí, a tratar de conquistar a una persona que sus recursos económicos son de 10, 20, 30 millones en total, ¿no? Con todo lo que él tenga. ¿Amén? Entonces, eso es una tentación humana y una tentación sobrehumana. ¿Entiende? Como si usted, un ejemplo, usted es una persona que tiene 40 años, un ejemplo, 40 años y su capital económico son 100 millones. No va a venir una persona que tiene 100 mil millones, 200 mil millones, una muchacha de 17, 18 años a conquistarlo a usted, ¿cierto? Porque ahí sí sería una tentación sobrehumana, porque usted no te vas a resistir, ¿cierto? Que ya tenga todo ese dinero y sea joven, sea bonita o sea una reina, ¿cierto? Entonces, mire, esas son las tentaciones sobrehumanas. Entonces el apóstol dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Amén? O supongamos también el ejemplo, una tentación por parte sí, de un espíritu o de un ángel, que un ángel te vaya a tentar a ti también. ¿Amén? Diciéndote, mira, haz esto, te coloque, haz esto, cosas que no sean de la palabra de Dios, para que tú, ¿qué? Distorsiones la palabra de Dios. ¿Amén? Porque la palabra de Dios dice ¿qué? Dice que aún sea un ángel que venga a predicarnos otro evangelio, dice que sea anatema. ¿Amén? ¿Y por qué? Porque si alguien predica algo fuera del evangelio, es que ya es
apostasía. Amén. Bueno, prosigamos. Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces Dios no va a permitir que nosotros seamos ¿qué? Tentados más de lo que nosotros podamos ¿qué? Resistir. Sino que hará también juntamente con la tentación la salida. Amén. Para que podáis soportar. Vamos, esto mismo dice el primero Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Entonces, mire, el pecado, más adelante podemos ver que el pecado que se genera por vuestra concupiscencia. Amén. Dice, versículo 14 dice, de Santiago 1:14, sino que cada uno, mire, ¿de dónde la tentación? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es que los deseos de la carne. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando dice que nuestra propia concupiscencia, amén, que nuestra carne nos hace llevar ¿qué? Al pecado. Entonces la concupiscencia es que hace que nosotros ¿qué? Concupiscencia o deseo de carne es la concupiscencia o los deseos de la carne es que hace ¿qué? Que nosotros pequemos. Amén. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después de haber concedido da luz el pecado, y el pecado una vez consumado da luz la muerte. Amén. Entonces mire, está la concupiscencia. Amén. El deseo de nosotros de algo, de pecar. ¿Y después qué? Da la luz el pecado. Después efectuamos el pecado. Pero después qué? La muerte. Así que hermanos, siempre debemos que alejarnos de todas las tentaciones, hermano. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Así que hay un libre albedrío. Amén. Pero nosotros ¿qué? No hay cosas que no son lícitas. Amén. En la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 11, para seguir la introducción a 1 Corintios, dice, en el versículo 1 Corintios capítulo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. El apóstol Pablo vuelve y repite a la iglesia, sed imitadores de mí, así como yo, Cristo. El apóstol Pablo dice que seamos imitadores de él, así como él es de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Entonces la palabra de Dios siempre nos está diciendo que debemos que vivir una vida en santidad. Amén. Pasemos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Amén. Porque el apóstol Pablo está instituyendo ¿qué? La iglesia. Todo lo que debe ser en la iglesia. Amén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 dice la palabra de Dios. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y diciendo, esta es la copa. Esta copa, perdón hermano, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Aquí en este capítulo, aquí en 1 Corintios 11:25, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros entramos ¿qué? A un nuevo pacto. Amén. Ya no como el antiguo pacto, lo que decía en el Antiguo Testamento, sino que lo que dice en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ser juzgados por lo que dice en el Nuevo Testamento. El Señor dijo, no penséis que he venido a juzgar el mundo,
he venido a salvarlos. El que no cree en mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ser juzgados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces siempre debemos recordar que estamos en un nuevo pacto. Vamos a leer rápidamente en Hebreos 7:22. Amén. Porque tenemos que tener claro para entender las Escrituras. Siempre que estamos, ¿qué? En un nuevo pacto. Amén. Porque si empezamos a decir que es toda la Biblia para hacer una doctrina o enseñanza, porque doctrina significa enseñanza. Amén. Entonces siempre debemos que tener en claro que estamos en un nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, donde nosotros ¿qué? Vamos a recibir la enseñanza o la doctrina para salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Entonces, tenemos que ver claro que estamos ¿qué? En un nuevo pacto. Leamos ahí mismo en Hebreos 8:6, dice la palabra de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Perdón. Sobre mejores promesas. Entonces, este pacto que estamos ahora en el Nuevo Testamento es un pacto que está sobre mejores promesas, hermano. Amén. Dice Hebreos 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Mire, ya no como ese pacto de antes, del Antiguo Testamento, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Se desentendió del pacto de Dios. ¿Y Dios qué? También se desentendió de ellos. Amén. Dice, vamos, entonces hermano, estos puntos tenemos que comprenderlos. Que estamos ¿qué? En un nuevo pacto. Amén. En los estudios atrás de la introducción de Corintios, podemos ver que el Señor también ¿qué? Habló contra cómo debe estar establecida la iglesia. Amén. Que debe ser una iglesia que viva en santidad. Que debe ¿qué? Imitar al apóstol Pablo, así como el apóstol Pablo imitaba ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sabemos que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Que nos quede claro. No debemos creer en eso hoy en día porque todos ya los apóstatas de la fe, los del G12 y todas las falsas doctrinas, están diciendo que la salvación no se pierde. Eso es totalmente falso. Es un error doctrinal. Amén. Porque la salvación sí se pierde. Porque Mateo 7:21 lo dice claramente. Hermano, Dios los bendiga y que pasen un excelente día lleno de muchas bendiciones.